Profe, tiene el micrófono apagado. Si no me dice sigo hablando, ahí quedaba miedo, ¿no? Gracias, muy amable. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces les comentaba, los tremátodos pertenecen al grupo de los gusanos planos. Dentro de este grupo hay familias que son géneros que son hermafroditas, es decir, tienen ambas especies, perdón, tienen ambos sexos en el mismo organismo, tienen órganos masculinos y femeninos. Otras, como en el caso de Chistosoma, sí hay machos y hembras, ¿sí? Organismos masculinos y femeninos. Son especies de interés clínico para nosotros. La familia Fasciolidae, en la cual está Fasciola hepática, tiene cierto interés clínico porque es una especie que está presente en el departamento, en la región. Es un parásito que es especialmente parásito de mamíferos, como el ganado ovino, equino, porcino, caprino. De todos estos grupos de animales es parásito. El hombre es un hospedador accidental, ocasional, pero el parásito se desarrolla de igual forma, de la misma manera. No somos huéspedes, no somos el huésped definitivo, aunque sí, si nos infecta, sí podemos actuar como huésped definitivo. La familia Schistosomatidae son 5 especies. A ver, Hematobium, Manzoni, Intercalatum, Japonicum, y me falta uno. Son 5 especies que tienen interés clínico, aunque por lo menos Japonicum, eso solamente es en Asia. Manzoni, aquí solamente nos interesa es Intercalatum, si no estoy mal. O sea, solamente hay presencia aquí en Latinoamérica de una de estas especies, no todas están acá. Em, ¿En dónde? En América solamente está Manzoni, Intercalatum y Hematobium están en Asia y África, y Japonicum, que está en el Oriente Medio, y otra especie que se llama Mekongi, que también está presente en estos países. La familia Opistorchidae, Opistorchis, Metagonimus, son especies de las regiones asiáticas, no está por aquí presente, así como en la familia Heterophidae, que también son especies. Entonces nos interesa mucho Fasciola, la familia Paragonimidae, Paragonimus watermani. Esa es una especie que sí la tenemos por aquí, por estos lados, pues, especialmente en Antioquia. Entonces sí tiene para nosotros un interés clínico. Chistosoma, Fasciola y Paragonimus. Dentro del ciclo de vida, el ciclo de vida de estos organismos es mucho más complejo. La forma adulta, el huevo sale a través de la materia fecal casi siempre, pero también, como en el caso de Paragonimus, puede salir a través del esputo, puede salir por las fosas nasales, por el moco, o por el moco, por el esputo, puede salir el huevo, en el caso de esta especie. Entonces, pero en términos generales, pues los detectamos a través de la materia fecal. El ciclo de vida del parásito siempre se va a desarrollar en el agua, ¿sí? Cuando el huevo está en el agua, el huevo maduro, ¿sí? Que es tienen dos características especiales. Casi todas las especies, primero, tienen una estructura conocida como opérculo, que es la estructura por donde se abre y sale la estructura que está en su interior cuando madura, que se llama miracidio. Aunque esto tiene una anotación importante, que es que estos parásitos en el diagnóstico coprológico generalmente pasan desapercibidos porque cuando en las técnicas de sedimentación y centrifugación, cuando estos huevos se meten a centrifugación, este opérculo se abre y el huevo se daña, se llena de agua y se va al fondo, y entonces para poderlo observar, si hay sospecha de la presencia de este parásito, siempre no lo podemos ver por flotación, por centrifugación, sino es tomar la muestra y mirarlo en el fondo del sedimento. Entonces ya en el agua sale el miracidio,
¿sí? Esta larvita con muchas prolongaciones, ¿sí? Que comienza a moverse y busca un hospedador intermediario, depende de la especie, puede tener uno o dos hospedadores intermediarios. El miracidio infecta ese huésped intermediario y se transforma en una estructura conocida como esporocisto, ¿sí? Este esporocisto dentro de ese huésped intermediario, que siempre son los caracoles, especialmente caracoles del género Limnea, caracoles del género Limnea, ¿qué? Llega a este huésped en este primer huésped intermediario y ahí se transforman en algo que se llaman redias y cercarias. Dependiendo del sitio donde estemos, dependiendo de la especie, estas redias se pueden transformar, pueden dividirse, reproducirse asexualmente y transformarse en otras redias, especialmente si estamos en regiones donde existen estaciones y este tema, o se transforman en cercarias, ¿sí? Transforman en cercarias. Esta cercaria es la forma que sale del agua, es la forma que sale del agua. Y esta cercaria puede tomar varios caminos, puede tomar dependiendo de la especie que estemos hablando. O esta comienza a moverse, como en el caso de Schistosoma, y atraviesa la piel del huésped, ¿sí? Pueden atravesar la piel del huésped. O buscan un huésped intermediario, ¿sí? Se buscan un huésped intermediario que generalmente pueden ser otros caracoles pueden ser otros caracoles, moluscos, o pueden ser langostas, langostinos, ¿sí? Y dentro de esto se transforman estas cercarias, se transforman en metacercarias, en el tejido de ese hospedador, de ese segundo hospedador. Entonces, cangrejos, langostinos, y el hombre se infecta cuando consume langostas, langostinos o cangrejos que contienen las cercarias enquistadas, estas cercarias enquistadas en el tejido de este segundo hospedador. Entonces, en el caso de Paragonimus, nos infectamos por el consumo de langosta, langostinos, cangrejos, que contengan en su interior enquistados estas cercarias. En el caso de Schistosoma, estas cercarias atraviesan la piel, ¿sí? Aparecen en la piel del huésped, en el agua. Y en el caso de fasciola, en el caso de fasciola hepática, esta cercaria se enquista y se transforma en una metacercaria. En todo caso, en cualquiera de los tres casos, la metacercaria es la forma infectante. En el caso de fasciola, estas buscan lo que le llaman berros o plantas de agua, ¿sí? Plantas de agua, o lechuga, digamos, si son aguas son aguas contaminadas con cercarias y se riegan repollos, lechugas, todas estas verduras. En todas estas plantas el huésped definitivo se infecta por el consumo de estas metacercarias enquistadas. Entonces son tres formas de entrada, dependiendo de la especie, o atravesando la piel, o a través de un huésped intermediario, o enquistadas en alimentos cuando el huésped se alimenta. Entonces esas son las tres formas de infectarnos. Como les decía, casi todas las especies son hermafroditas, digenéticas, a excepción de Schistosoma, ¿sí? A ver, espera un momentico. A excepción de Schistosoma son hermafroditas. La infección, casi todos los países del tercer mundo, países en vías de desarrollo y todas de la zona tropical, hay presencia de cualquiera de estos trematos. Schistosoma tiene mucha importancia en Asia y África, ¿sí? Así como la familia Chlortorchis y Pterophis tienen importancia en Asia. Paragonimus wastermani también tiene importancia en Europa, Asia y también aquí en América, así como el Schistosoma, como Schistosoma.
que podemos encontrarla no en Colombia. En Colombia no encontramos chistosoma, pero sí se consigue, sí se encuentra en Venezuela y sí se consigue en Brasil. El hecho es que con tanta migración que tenemos ahorita de personas de Venezuela y de personas de Venezuela que han estado en Brasil, pues la posibilidad de encontrar esta especie aquí es bastante, es bastante alta. Bueno. Bueno, estas son algunas imágenes de fasciola hepática. Este es el huevo de fasciola hepática. Como ven, todas las estructuras son operculadas, ¿sí? Esta es fasciola hepática. Este es Paragonimus. Y como les decía, chistosoma, que en chistosoma sí hay organismos machos y hembras, masculinos y femeninos. Una característica también de la I adicional que les doy de chistosoma es que todos los huevos de chistosoma tienen esta espícula, una espina o espícula. Dependiendo de la posición de la espina o espícula, nos podemos ayudar para identificar para identificar la especie. Les decía, hay 3 especies para nosotros de importancia clínica. La fasciola, que para nosotros es importante porque casi todo el ganado que proviene de lo que es el silos, la laguna, la bateca, porque esto en zonas frías se da mucho. Todo ese ganado, el hígado de todo ese ganado se tiene que eliminar porque casi todo ese hígado viene con fasciola. Es una parasitosis que es muy difícil de controlar en el ganado, es de difícil manejo. Generalmente se utilizan molusquicidas porque el huésped intermediario, el caracol, se encuentra este género Linnea se encuentra mucho en el agua y para controlar el ciclo y cortar el ciclo, pues habría que matar el molusco y es difícil. Realmente los molusquicidas no es que sirvan mucho. Paragonimus wastermani o Paragonimiasis, que lo tenemos hay casos reportados especialmente en Antioquia, en la costa, en Armenia también he escuchado algunos casos. Por este lado no he escuchado, pero sí se han reportado casos en Colombia. Chistosoma, que como les decía, es muy importante a nivel mundial. En Colombia no está, pero sí está en Venezuela y sí está sí está en África. Bueno, la fasciolasis por fasciola hepática, porque hay 2 fasciolas, fasciolopsis y fasciola. Aquí tenemos fasciola como tal. Es una enfermedad que es una infección que se presenta por el consumo de plantas, como les decía, lechugas, repollos, todas estas legumbres que se utilizan, que se riegan con agua, que llegan cercarias y se enquistan ahí en estos vegetales. Se han reportado algunos casos, pero de personas que se han infectado por el consumo de hígado crudo, pero realmente no le doy mucha validez a este tema. No está muy claro cómo ha sido el proceso, el ciclo de esta infección. El hombre elimina los huevos o el cerdo o la res o las cabras o las ovejas, cualquiera de ellos pueden ser huéspedes intermediarios. El huevo en el agua madura y sale el miracidio, que como les decía busca caracoles del género Linnea, y dentro del caracol este miracidio se transforma en un esporocisto, luego en una red y luego en una cercaria. Las cercarias literalmente rompen el caracol, se reproducen, salen a través de la piel del caracol y buscan plantas para enquistarse y poder infectar estos nuevos huéspedes. Esta es una infección que, como les digo, es una zoonosis parasitaria muy frecuente en nuestro país, que afecta mucho el sector agropecuario, el sector agrícola, a nivel de la infección que se produce en los animales, en todos estos animales. El parásito especialmente se ubica en los hombres, se ubica en el hígado, ¿sí? En los conductos biliares, ¿sí?
Y generalmente la clínica que se asocia a este parásito pues viene asociada por la obstrucción y el taponamiento de estos conductos, la formación de granulomas, ¿sí? Este parásito tiene una fase aguda, ¿sí? de la infección. Es una primera fase donde se inicia con la invasión y la llegada de las cercarias que llegan a los conductos biliares, y producen patológicamente daños, ¿sí? Necrosis en el tejido, formación de microabscesos, atrofia. Entonces esto pues complica un poquito la clínica en este tipo de pacientes. Luego entran en una fase latente, en una fase que puede durar años, meses y años, ¿sí? En la cual los huevos comienzan las hembras, el animal comienza a eliminar huevos en estas vías, en estos conductos, y comienzan a producirse la formación de granulomas y el proceso de obstrucción, ¿sí? De obstrucción de estos conductos y la liberación de antígenos, que trae consigo, pues, en un principio, un decaimiento en el paciente, la presencia de fiebre, ¿sí? Del huésped, mal estado general. Como en todas las parasitosis, hay una alta eosinofilia, un alto número de leucocitos, entonces se presenta una leucocitosis. Comienzan a presentarse síntomas inmunoalérgicos, mal funcionamiento de las vías hepáticas, y el paciente puede comenzar a complicarse y puede comenzar a presentarse una migración del parásito, de las larvas, que comienzan a moverse, ¿sí? Y comienzan a llegar pueden llegar al ¿qué? Pueden llegar al corazón, pueden llegar al cerebro, pueden ubicarse bajo la piel. O sea, puede complicar en algún momento, pueden presentarse algún tipo de complicaciones en cargas muy altas. Pueden complicar la condición de salud del paciente. Pero pues en términos generales, casi toda la sintomatología pues está asociada al daño que genera el parásito, la formación de granulomas en estos conductos, en estos conductos hepáticos, ¿sí? Entonces, hay presencia de una fase obstructiva donde comienza a darse una hiperplasia de los tejidos comienzan a engrosarse. Como les decía, comienzan a producir un taponamiento de los conductos biliares, del taponamiento de inflamación de la vesícula, cólicos, dolor epigástrico, intolerancia a las grasas, náuseas, mucho dolor, fiebre. Bueno, el paciente puede comenzar a complicarse. En algunos casos también los huevos comienzan a moverse a través de la bilis y pueden llegar al intestino delgado, intestino grueso. Por lo tanto, en los huéspedes humanos podemos encontrar huevos en la materia fecal. También se pueden encontrar huevos en la materia fecal. El daño patológico, creo que ya lo dije, pues está más asociado a la presencia a ver, ¿esto qué pasa? A la presencia de los huevos, de los granulomas en los conductos hepáticos. Esta es la forma adulta, le dice que tiene forma de hoja. A la fasciola se le llama, a todos estos parásitos se les llaman duela, y en este caso a fasciola se le llama duela hepática, ¿sí? El parásito es grande, ahora les muestro una fotografía, puede llegar a medir hasta 3 centímetros, o sea, lo podemos identificar al ver el hígado a simple vista. Aristóteles lo identificó, fue uno de los primeros parásitos que fueron identificados y se habló de ellos. Aristóteles ya hablaba de fasciola. Presenta dos ventosas, una ventosa en esta parte y una ventosa central.
que es la que le permite adherirse a las paredes de los tejidos. Como les decía, el huevo es bastante grande, 140 micras es bastante grande, tiene la presencia de este opérculo, ¿sí? Que como les decía, por ahí sale el miracidio cuando está en el agua, pero que dificulta el diagnóstico, porque cuando estas muestras se comienzan a centrifugar, este opérculo se abre, el huevo se llena de agua y se va al fondo, entonces es difícil para el diagnóstico. Bueno, la infección ya saben, se adquiere por el consumo de estas plantas. A ver qué me queda. Bueno, traumatismo tisular y formación de microabscesos. Eso está dentro de las principales complicaciones que se presentan por estos parásitos y lo que les decía, la atrofia y daño en los tejidos. Bueno, liberación de antígenos. Una de las características también de esto es la formación de fenómenos inmunoalérgicos y el taponamiento de los conductos biliares, que es la principal complicación que se presenta por este parásito. Bueno. Vale, déjenme un momentico, por favor, que voy a responder una llamadita y ya me conecto. Vale, un momento, por favor. A ver, ¿dónde digamos? Aquí. Bueno. Bueno, el diagnóstico de este parásito generalmente, pues, observar los huevos en la materia fecal. Como les decía, teniendo las precauciones del tema, ¿no? Por la apertura del opérculo, del opérculo que tiene el huevo. Pruebas inmunológicas, ELISA y pruebas especializadas para el diagnóstico de esto. El tratamiento es triclavendazol, ¿sí? O nitazoxanida, que son los dos medicamentos que más se utilizan para el manejo de esta enfermedad. También existe otro medicamento que se llama vitionol o praziquantel en última. Si no consiguen estos, praziquantel también sirve. Si no consiguen el clavendazol, también sirve para el manejo de este parásito. Es una parasitosis compleja porque, como les decía, el principal daño que se presenta por este parásito es la formación de granulomas y el taponamiento de los conductos biliares, lo que hace que el paciente se complique por la obstrucción de estos conductos y el daño de tejidos. El manejo farmacológico, el manejo de clavendazol o biotionol o nitazoxanida, perdón, mata las formas larvales, tanto juveniles como adultas. Pero el taponamiento de los conductos no sirve no tiene eficacia en esto, entonces siempre esto trae complicaciones en el huésped.
Dentro de los mecanismos de control está pues tener mucho cuidado con la ingestión esperen un momentico que está una aquí molestando, ya la saco. Bueno, entonces, generalmente está enfocada a no consumir tener mucho cuidado con el consumo de plantas que tengan, que sean regadas con estas aguas. Como le digo, nosotros tenemos un problema porque es que en las aguas del río Pamplonita y todas estas zonas hay mucha fasciola y nosotros nos podemos infectar por metacercarias, cercarias provenientes de cualquiera de estos hospedadores, ¿no? El uso de moluscicidas, como les decía, no es muy factible. Eso no, lo que he leído no da muy buenos resultados. Aquí está la imagen, mírenla. Este es un hígado y aquí está la fasciola. Como ven ustedes, siempre es el diagnóstico es fácil. Bueno, sigamos. Paragonimus wastermani. La paragonimiasis es una enfermedad que es producida por un parásito conocido como Paragonimus wastermani. La enfermedad se adquiere por el consumo de moluscos, de langostas, langostinos, cangrejos, langostas, langostinos y cangrejos. Generalmente crudos, porque si esto se cocina bien, pues la forma, la cercaria que está en los tejidos musculares se elimina fácilmente, se destruye fácilmente. El hombre adquiere el parásito al consumir esto crudo o mal cocido. El parásito se ubica llega de las paredes intestinales del intestino y comienzan a moverse. Esta sí que trae afectaciones a nivel cerebral y pulmonar y del corazón, porque estas sí llegan y se enquistan y pueden ubicarse en el sistema nervioso central, en el corazón, bueno, en varios sitios. Su hábitat, su nicho específico son los pulmones. A este parásito se le llama también como duela pulmonar, ¿sí? Duela pulmonar. Se ubica en los pulmones. Por lo tanto, los huevos, la hembra se reproduce aquí, elimina huevos acá. Muchos de estos huevos pueden, por expectoración, pueden salir a través del moco, pueden salir a través de los mocos o pueden moverse y pueden también salir a través de la pared intestinal. En todo caso, sea cualquiera que llegue al agua, en el agua madura el embrión y produce un miracidio que, igual que en el caso anterior, busca un caracol de género Linnea y se transforma en esporocisto, luego en red y luego en cercaria. Se transforma en cercaria y esta cercaria rompen los cangrejos, atraviesan la piel de los cangrejos, perdón, de los caracoles, y comienzan a nadar en el agua hasta que infectan a los crustáceos, y en los crustáceos se transforman en metacercarias y el hombre pues infecta al consumir se alimentan de estos cangrejos, de estos crustáceos. Como les decía, se le conoce duela pulmonar. La principal afectación se produce en los pulmones, ¿sí? Generalmente dentro de la clínica no pasa de ahí, o sea, no pasa de una clínica, de unas manifestaciones clínicas pulmonares, caracterizada por fiebre, por malestar general, hay pérdida de peso, debilidad, tos, sí, hay una etapa aguda donde se presenta tos y en algunos casos puede confundirse con neumonía o tuberculosis, o sea, puede dar una sintomatología muy parecida a esto. Esta es, yo creo que es la principal complicación. Es muy raro, pero se presenta que, bueno, la pulmonar y la abdominal, pero es muy raro, pero se presenta en muchos pacientes que
que estos parásitos comienzan a moverse y pueden llegar al cerebro y pueden dar una paragonimiasis cerebral. Pueden ubicarse debajo de los tejidos y pueden dar una paragonimiosis o paragoniomosis cutánea. Entonces, pero en algunos casos. Cuando se ubican cuando la carga en los pulmones es muy alta, comienza a formarse esputo, hay formación de esputo con sangre. Cuando el paciente comienza a botar esputo con sangre, esto quiere decir que la carga es muy alta. En el diagnóstico a veces es complejo porque es que cuando se le hace una placa de rayos X al paciente, se comienzan a verse los puntos y a veces los confunden como si fuera en personas fumadoras, como si fuera nicotina. Entonces a veces se da un diagnóstico errado por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si son pacientes que nunca han fumado y se dan un pulmón con unas características de estas, hay que sospechar de paragonios, ¿no? Como les decía, la principal complicación es la cerebral, porque produce meningoencefalitis. Aunque no es muy larga, sí se puede complicar un poquito el paciente. El dolor de cabeza, la cefalea es constante. El paciente puede complicarse, ¿sí? Porque puede formarse una embolia cerebral y originarse hemorragias cerebrales. Entonces, esto puede complicar el paciente. Si el parásito llega a la médula espinal, puede producirse paraplegia, dolor en las extremidades, debilidad en las extremidades. Entonces, esto puede complicar el paciente. Entonces, como les digo, si sale de los pulmones y comienza a llegar a otros sitios, pues el paciente se puede complicar. Entonces, está en la forma pulmonar, ¿sí? Está la forma abdominal, se me ha olvidado esta, donde hay formación de abscesos, ¿sí? En el hígado, en el vaso, hay presencia de diarrea y sangre, y como les decía, pueden presar los huevos dentro del diagnóstico de esta enfermedad. Podemos encontrar huevos en las heces y podemos encontrar huevos en el esputo, para que tengan ustedes el cuidado respectivo. La forma cerebral que les decía que es la más compleja. Trastornos visuales y atrofia óptica, se me había olvidado este temita. Pueden generar trastornos visuales. Generalmente casi todas estas lesiones se asocian a la masa ocupativa que se forma por la formación de estos granulomas. Comienzan a formarse quistes y comienzan a causar lesión en el tejido nervioso. Entonces comienzan a presentarse todas estas complicaciones. Y la paragonimiasis cutánea, que pues la formación del parásito, formación de granulomas debajo del tejido subcutáneo. Hay formación de nódulos. No es que sea muy complejo, ¿no? Pero sí es de mucho cuidado. El manejo farmacológico, igual que en los otros casos, se hace con praziquantel o biotionol, que son los medicamentos que más se utilizan para el manejo de esta. Bueno, Paragonimus watermanni. Y ahora un momento, por favor. La chistosomiasis o duela sanguínea es una enfermedad que también se conoce como quistosomiasis o bilharziasis, que nosotros no realmente aquí en Colombia se han
se han reportado algunos casos, pero son de pacientes, como les decía, que vienen de otras regiones, pero fácilmente podemos encontrar un paciente con chistosoma, especialmente por chistosoma manzoni, debido a las altas migraciones que se presentan, que se están presentando en este momento. Es una enfermedad en la cual el parásito, como les decía al inicio de la clase, atraviesa la piel. Esta cercaria, perdón, se mueve en el agua, es fotosensible a la luz, por eso es muy difícil verla al microscopio, es muy difícil, porque si usted le pone mucha luz, ellas salen, pero se esconden, hay que manejar con el foco con poca luz. Se mueven mucho, penetran a través de la piel, por lo tanto una de las principales características es el daño que hace el parásito al atravesar la piel, ¿sí? Entonces, es una de las principales características de este parásito. Existen varias especies, nosotros nos interesa mucho Manzoni, que es la especie que está en esta región. Como en todos los casos, de cualquiera de ellos, de luego sale el miracidio, que infecta el huésped intermediario. Aquí puede ser Linnea o puede ser varios géneros, como ven, aquí les coloqué el nombre. Dentro del huésped, el miracidio se transforma en esporocisto, redia, y salen ya en forma de cercaria, que es la que va a infectar al huésped humano. Es una enfermedad de alta importancia. En Brasil es muy, muy importante esta enfermedad. En Brasil, en todos estos territorios de Guayana, y este tema generan una clínica bastante interesante. Más de 200 millones de personas están infectadas a nivel mundial, con síntomas en más de 120 millones y más de 20 millones con enfermedad grave. Entonces es una enfermedad que tiene un interés por el alto contagio que la misma genera, aunque no es letal. Sí hay un interés en una especie que se llama Schistosoma hematobium. Esa no la tenemos aquí. El Schistosoma hematobium está muy en lo que es Asia, India y todas estas regiones, aunque no hay casi todo, o sea, no lo han comprobado científicamente, pero casi todo es un precursor de cáncer de vejiga. Casi todo paciente que ha tenido Schistosoma hematobium le da cáncer de vejiga, pero no en todos los pacientes que han tenido Schistosoma hematobium les da cáncer de vejiga. Entonces, por lo tanto, o sea, se asocia, pero no se ha podido comprobar clínicamente este tipo de relación. Bueno, estas son las 5 especies: Manzoni, que está en lo que está aquí en Sudamérica; Intercalatum, que está en lo que es Asia y África; Hematobium, que está en África también y Oriente Medio, y es la que les decía que produce quistosomiasis urinaria; y ya Japonicum y Mekongii, que ya son especies que están en lo que es Asia y Japón, China, India, en todos estos países se encuentran. Es una enfermedad que es crónica, ¿sí? Realmente los daños se producen después de mucho tiempo de infectar al huésped. Como les decía, el primer daño se presenta al atravesar la piel, ¿sí? Cuando el parásito atraviesa la piel, cuando las cercarias atraviesan la piel y generan daño mecánico, ¿sí? Y traumático. Hay formación de granulomas, ¿sí? En los órganos donde se ubiquen, y esto pues hace que el paciente se complique. Como les decía, dependiendo de la especie, el nicho o hábitat cambia dependiendo de la especie de este parásito. En términos generales, si el parásito si la especie llega a la vejiga, entonces se calcifican, se forman calcificaciones, ¿sí? Y pueden producir cáncer de vejiga. Como le digo, o sea, no está
científicamente comprobado, pero sí hay una asociación entre pacientes con iquistosomiasis y cáncer que han tenido y cáncer de vejiga. Pueden llegar a los pulmones y también producir daños pulmonares, ¿sí? Daños mecánicos, neumonitis. Pueden llegar al corazón y producir lesiones granulomatosas en el corazón. En los pulmones pueden producir una tos persistente, pueden llegar a los intestinos y producir diarrea con dolores abdominales, presencia en algunos casos de sangre en la materia fecal. Casi siempre el principal daño patológico de este parásito está asociado a la formación de granulomas, ¿no? Y del sitio donde se formen estos granulomas y se genera esta acumulación de huevos. En el corazón, en los intestinos, en el hígado, en los pulmones, bueno, en cualquier parte, en el cerebro, en una glándula, en cualquier daño. Y entonces casi siempre los daños se asocian por los quistes que se están formando y que comienzan a generar lesiones de masa ocupativa. Entonces, eso es el principal problema. A ver, esperen que ya no me acuerdo. Me hace falta. Bueno, hay hiperplasia y formación de úlceras, ¿sí? de microabscesos a nivel intestinal, ya les decía, diarrea con presencia de sangre. A nivel del hígado, en los niños puede producir anemia, puede producir pérdida de memoria, puede producir déficit de crecimiento. Entonces, en los niños sobre todo en Asia y África, la chistosomiasis es un problema grave en los niños. Pueden traer afectaciones en el hígado, por lo que les decía, ¿sí? Por la formación de estos granulomas que pueden van a producir quistes, ¿sí? Quistes que van aumentando de tamaño y pueden producir hipertensión, pueden producir obstrucción de flujo sanguíneo, entonces puede traer complicaciones. A nivel urinario, estos depósitos de huevos en las paredes de la vejiga, pues hace que se formen estas calcificaciones, se presenten obstrucciones, se formen cólicos y daños en los tejidos de la vejiga, con formación de úlceras que a través del tiempo pues, pueden producir cáncer. Este parásito fue uno de los primeros parásitos estudiados porque fue muy estudiado por los ingleses, cuando los soldados británicos invadieron India, invadieron África, la parte norte de África y Asia, especialmente la India, Indonesia y todo esto. Ellos reportaban una enfermedad que se llamaba la menstruación en el hombre, porque pues los soldados, como tomaban agua, no tenían ningún manejo en el consumo de agua y se infectaban en el manejo se bañaban en los ríos y todo esto, y se infectaban a través del paso del parásito a través de la piel. El parásito se ubicaba en la vejiga y claro, comenzaba a producir estos daños en la vejiga. Entonces el paciente, los soldados comenzaban a orinaban con sangre. Entonces en su momento le llamaban la enfermedad que produce menstruación en el hombre. Era más o menos, se conocían ahí como un dato anecdótico de esta enfermedad. Realmente es una enfermedad en la cual la quistosomiasis urinaria toma mucha importancia porque, como les digo, está muy asociada a cáncer de vejiga. Pero no hay una comprobación directa porque no todos los pacientes que tienen esquistosomiasis pues producen cáncer de vejiga. Ya les decía, en el hígado trae también complicaciones por el taponamiento de los conductos, tanto en el hígado como en el vaso. La obstrucción de esto genera muchos problemas. Y también puede traer complicaciones neurológicas, dependiendo si se ubican en el cerebro o en la médula espinal, dependiendo de donde se ubiquen. Entonces es una enfermedad de mucho cuidado. Nosotros por ahora no lo tenemos, pero sí se han reportado casos por la presencia de
de migrantes que provienen tanto de Venezuela, venezolanos o de Venezuela, que vienen de Venezuela o que estuvieron en Brasil y se vinieron para estos lados. El manejo farmacológico se utiliza para psicoanteles, es el medicamento que sirve para mayor control del parásito. ¿Qué más les digo? Cólico renal, hidronefrosis. Tratarlo en el crecimiento y de anemia. La psicoantel. 40 miligramos como una dosis única o 3 dosis de 20 miligramos. Aquí está la formación de patequias cuando atraviesan la piel. Le llaman sarna del nadador. Se me olvida ese pedacito. Sarna del nadador. Bueno. Aquí lo vemos, miren. Como les decía, estos son dos especies. Entonces, son varias especies. Hematobium se caracteriza por intercalatum, se caracteriza por la espícula aquí al lado derecho, Hematobium por la espícula, la espina aquí en uno de los extremos, y Japonicum, la espícula es bastante pequeña. Yo vi varios de estos, la espícula es una espícula bastante pequeña. Esto hay a manera de imágenes para que usted lo conozca. Perdón, Manzoni. Este es el Manzoni, miren la espícula. ¿Ya? Bueno. Listo, chicos. Nada, nos vemos el próximo martes. Vamos a ver, el próximo martes vamos a ver Chagas y, perdón, vamos a ver filariasis, linfáticas y Chagas. ¿Listo? ¿Aló? Listo, Dale, profe, listo. Bueno, nos vemos, Sido. Hagan fuerza, así ganamos hoy. Suerte, muchachos. Estamos hablando. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.